Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Iglesia, buenos días, buenas tardes ya. No, buenos días todavía. De verdad que le doy gracias al Señor por cada tiempo de adoración que nos permite tener juntos. Es impresionante lo que Dios hace. Y yo oro que sean abiertos sus ojos para que usted pueda ver lo que pasa espiritualmente cuando adora al Señor. Yo oro para que usted no se quede más. Hay algunos que veo todavía herméticos ahí sentados o pensando en otras cosas, pero yo les invito a que usted se meta en el río de la adoración, porque Dios se manifiesta poderosamente. Dios rompe, Dios abre los cielos, Dios desciende y Dios bendice. Pero si usted no está atento, se lo perdió. Por eso oro que esta semana que viene sea una semana de victoria en todas las áreas de su vida, que vea el poder de Dios obrando, actuando conforme a la administración que tuvimos hoy. Dios hará, Dios no se queda quieto, Dios no duerme, Dios hace, siempre se está moviendo. Y recuerde cada palabra que el Señor ministró en esta adoración a lo largo de esta semana, y aliméntese de eso, porque eso le da fuerza, porque eso lo mantiene vivo espiritualmente. Lea la palabra, ore, manténgase en esa comunión con Dios. No espere el próximo domingo a venir a ver, ay, hoy ¿quién me van a dar? Usted tiene que buscar a Dios en el lugar secreto. Usted tiene que alimentarse de la palabra del Señor, y eso es lo que nos garantiza una vida de victoria. Eso es lo que hace que Satanás y sus demonios no se puedan arrimar a nosotros, los hijos de Dios. Pero si usted solamente ve las circunstancias, si usted solamente está mirando lo que está sucediendo, pues viene más ruina, más tristeza, más soledad, más depresión. Y por eso tenemos que mirar es al que vive. Tenemos que mirar al Señor Jesucristo, que Él es el Todopoderoso y que quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Amén. Listo, vamos entonces a ir a la palabra. Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Señor, yo oro en esta mañana para que vengas tú a hacer lo que quieres hacer. Padre, manifiesta tu poder y que esta palabra entre directo al corazón y que traspase como espada de doble filo, rompiendo, deshaciendo todo temor, todo bloqueo, toda oposición, todo distractor, y que se haga realidad tu palabra, Señor, como la has escrito, la has dejado escrita para cada uno de nosotros, que se haga realidad en nuestras vidas, al interior de nuestras familias, y que podamos recibir ese convencimiento tuyo, ese llamado que estás haciendo a nuestras vidas conforme a tu perfecta voluntad. Te exaltamos, Señor, te adoramos, y toma tú el control de cada corazón, de cada uno de los espíritus de mis hermanos aquí en este lugar, y manifiesta tu gloria, Señor. Venimos entonces hablando del orden de Dios para la iglesia. Y dentro de ese orden de Dios para su iglesia, vimos que la iglesia es edificada por los ministerios.
los diferentes ministerios que Dios nos ha entregado. A unos los llamó profetas, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas. ¿Y cuál me falta? Y los maestros. Exacto, Dios nos ha equipado, ha prometido edificar la iglesia a través de estos ministerios. Esto nos lleva a considerar algunos principios relacionados con el llamado que Dios hace a algunos creyentes para dedicarse al ministerio. Dígale a la persona que tiene al lado: esto es contigo, porque muchos hemos sido llamados y pocos son los escogidos, no por causa de Dios, porque Dios quiere por Él fuera que todos estuviéramos allí, pero pocos somos los escogidos porque somos pocos los que le decimos: heme aquí, Señor, aquí estoy. Entonces hablábamos que el llamado de Dios es un llamado para ser y no para hacer. ¿Lo tienen claro? Eso nos lo enseñó mi esposo el domingo pasado. También nos decía que es un llamado que exige un encuentro personal con Dios. Usted puede venir a querer servir, pero si usted no tiene comunión con Dios, usted no aporta nada. Usted no deja nada espiritualmente. Usted está ahí como un mueble más y puede ser muy hacendoso y muy servicial, pero si usted no tiene una relación con Dios, pasa inadvertido en el reino. No sucede absolutamente nada. Número 3, dice que es un llamado para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Todo lo que nosotros hagamos debe tener Él la preeminencia, porque fuimos creados para darle gloria a Dios con todo lo que hacemos. Escúcheme bien, con todo, con una administración, con una enseñanza, lavando el baño, cocinando, con todo usted fue hecho para darle gloria al Señor. Número 4, dice que el llamado es un llamado que espera una respuesta de parte nuestra. Dios puede tener muchos planes, Dios tiene muchos sueños con cada uno de nosotros, pero ¿sabe? Dios es tan caballero que va a esperar a que tú le digas: listo, Dios, aquí estoy. Y yo algún día le decía a Dios: pero Dios, tú siendo Dios, tú deberías de cogerme del pelo y decir: venga, hija, que usted hágase aquí, que esto es lo que yo quiero que haga. Pero Dios es tan respetuoso, Él respeta tu libre albedrío, tu decisión, y Él espera. Tal vez está esperando todavía una respuesta de parte tuya cuando te ha llamado desde hace mucho tiempo atrás. Hoy quisiera responder la siguiente pregunta: ¿cómo puedo saber si sobre mí pesa un llamado ministerial? ¿Cómo saber si un candidato al ministerio tiene un llamado genuino? Y quiero que miremos algunas señales que nos muestra la Biblia, señales por las que nos direccionamos y nos regimos, lo que Dios dejó escrito acá, sus testamentos para nosotros. Y quiero hablarles, número 1, de el deseo. Debe haber un deseo profundo en el corazón. Debe haber un profundo deseo en el alma. Pablo le escribe a sus discípulos y basado en su propia experiencia le dice lo siguiente. Le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:1: si alguno anhela obispado, pastorado, ministerio, buena obra desea. Obispo viene de la raíz griega que quiere decir episcopus, creo que se pronuncia, ¿no? Episcopus. Es aquel que supervisa, que preside y que está por encima observando, mirando, pero no de mandón. No es aquel que vaya a las patadas a decirle a usted: láveme los pies, límpieme, como ahora es la moda en muchos liderazgos. Ese obispo es el que está pendiente de que todos reciban, de que todos sean salvos, de que la gente sea sana, de que la gente crezca en su relación con Dios, de que la gente esté conectada con Dios, mirando su amor, su poder y su gloria, que la gente decida vivir para el Señor. Esa es la función de un obispado. Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Dios viene a mostrarnos hoy, a revelarnos: si hay un llamado para ti, Dios te va a poner el querer como el hacer. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios quiere que hagamos algo para Él, cuando Dios quiere usarnos en el ministerio, cuando Dios quiere un llamado ministerial para nosotros, Dios nos prepara, Dios nos equipa, pero también Él pone su deseo primeramente en nosotros, el querer hacerlo. Cuando uno no está ejerciendo lo que le gusta hacer, cuando uno conoce al Señor, lo digo por mí, yo conociendo al Señor, y si no hago lo que sé hacer, lo que Él me llamó a hacer, saben, me siento incompleta, me siento que me falta algo.
siento que estoy perdiendo el tiempo. Dios, estoy aquí sin hacer nada, qué perdedera de tiempo. Dios, yo quiero invertir más tiempo en tu reino. Quiero que más gentes te conozcan, quiero que más personas sean sanadas, que conozcan tu amor, tu restauración. Y es algo que arde en el corazón. Cuando hay un deseo, hay un ardor aquí. Aquí se manifiesta el poder del Espíritu, aquí en el alma. Y ahí es donde usted siente, yo como que hago y hago en la vida y no estoy satisfecho. Como que hago y quiero alcanzar tantas cosas, pero no me siento lleno. ¿Qué será lo que me falta? Tal vez lo que le falta es ese cumplir, decirle al Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Si usted no está feliz haciendo lo que hace, puede ser que no está desarrollando el propósito de Dios para su vida. Puede ser que no esté desarrollando su llamado, porque cuando Dios nos llama, amamos lo que hacemos, nos deleitamos en lo que hacemos, y no importa el precio que tengamos que pagar, no importa lo que tengamos que sufrir, lo que tengamos que hacer, somos felices, porque la gratificación viene de Él, porque es su amor manifestándose y poder ver la gloria de Dios en la vida de otras personas. Cuando la voluntad de Dios es llamarnos al ministerio, recuerde, su voluntad es buena, perfecta, pero también es agradable. Por eso usted no dice, y aquí estoy porque me tocó, porque Dios me mandó a esto. No, Dios se va a complacer y te va a dar la complacencia a ti para que disfrutes eso que Dios te ha llamado a hacer. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios cumple los deseos de nuestro corazón cuando nos deleitamos en Él. Hay un llamado en tu corazón ardiendo y sientes que el tiempo ha pasado y que no sucede nada contigo, pues Dios va a conceder ese deseo, esa petición de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando te deleites en Él. Porque a veces somos muy buenos dándole órdenes a Dios. Dios, quiero esto, Dios, dame aquello, Dios, y se nos olvida que Él es Dios y que nosotros, sus hijos, nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a lo que Él quiere hacer. Y dejemos de darle instrucciones a Dios, porque eso no nos compete a nosotros. Nosotros como hijos simplemente tenemos que ¿qué? Obedecer. Dios, aquí estoy, voy a hacer y voy a obedecer lo que tú me demandas, lo que tú me dices. Si hay un deseo en mi corazón, Dios lo cumple, Dios lo hace. Hay momentos donde desarrollar el llamado no es fácil. Hay momentos donde a pesar de que Dios te ha llamado, tú le has dicho aquí estoy, a pesar de que tienes todo para el llamado, hay momentos de desierto, hay momentos de desilusión, hay momentos de dificultad donde no quieres servir, donde no quieres hacer las cosas, pero te das cuenta al final del día, Dios, ¿cómo no servirte si para esto yo nací? Dios, ¿cómo no hacer lo que tú me has llamado a hacer si tú eres soberano? Y porque para darte gloria yo lo voy a hacer lo que sea necesario, no importa, aún negándome a mi voluntad, aún negándome a tantas cosas, voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer, porque sé que es lo mejor para mi vida, porque sé que con esto te complazco, porque sé que con esto traigo alegría a tu corazón. Por esto hay tantos ministros creyentes frustrados. ¿Saben por qué? Porque están haciendo algo para lo que no fueron llamados. Hay personas que han sido llamadas, hay otras que no. Tenemos llamados diferentes. Por eso es tan importante que usted en estas series que estamos hablando del diseño de Dios para la iglesia, usted delante del Señor se pueda revisar su corazón y pueda escuchar la voz del Espíritu, que cuando usted le pregunta a Dios, ¿a qué me has llamado? Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi llamado ministerial aquí en la tierra? Si hay un llamado ministerial para mí o definitivamente no lo hay. Porque muchas personas en su afán de querer ejercer un ministerio se subieron o se metieron en el lugar equivocado. Por eso ahí viene la frustración, por eso hay personas que no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, y por eso es que se rinden tan fácilmente. Viene la primera prueba, viene la primera zancadilla, viene el primer problema y ay, esto es muy duro, esto como que no se hizo para mí. Y claro, si no ha sido llamado, tiene toda la razón, no lo puede soportar. A mi esposo dice que nosotros los llamados debemos tener cuero de elefante,
para que no nos duelan los pinchazos, para que no nos lastimen las pullas que otros nos tiran, para que tengamos esa fortaleza de permanecer, de seguir, de avanzar, pese a lo que sea, en contra de la marea, en contra de cualquier cosa que se quiera presentar. Por eso cuando una persona no ha sido llamada, qué difícil, ante la primera tormenta sale corriendo, porque no lo soporta, no lo puede aguantar, porque está débil, porque no tiene el mecanismo para defenderse de todas las adversidades y de todas las cosas que puedan venir, ese mecanismo que solo lo da el poder de Dios, el Espíritu de Dios, cuando somos cuando somos llamados. Por eso es que debemos hacer y saber en dónde estamos parados y si estamos bien en el lugar, si es el lugar correcto para nosotros. Alguna vez, cuando yo conocí al Señor 25 años atrás, nosotros el mismo día que conocimos al Señor, nos conocimos con mi esposo, estábamos allí los dos en ese lugar. Ese mismo día el Señor nos bautizó en el Espíritu Santo y nos profetizaron. Nosotros no entendíamos lo que estaba pasando. Yo no entendía, yo hablaban en lenguas y yo decía, ¿qué será eso tan raro que hablan y que dicen? Y luego viene el poder del Espíritu y yo empiezo también a hablar en otras lenguas y yo decía, ¿qué es esto? Yo me iba a parar y yo sentía que yo estaba borracha, porque era una viejita chiquita la que ministraba en el grupo, pero era una mujer tan poderosa que así una persona fuera el más grande, había grandes como Cecitar, así de altos, pero ella los tumbaba, no ella, el poder del Espíritu, ella empezaba a ministrar el poder del Espíritu y nosotros caíamos. Y cuando empezaron a profetizarnos, ustedes les servirán al Señor y ustedes irán a naciones, y yo decía, ¿qué es esto? Yo voy a naciones, pero de paseo, yo sí quiero viajar, pero no, Dios, ¿cómo será eso? No entendía lo que me decían. En ese tiempo yo tenía cuando empiezo a ver el poder de Dios, empieza a haber una pasión, llegamos a la iglesia y empieza a haber una pasión. Yo quería el ministerio, qué lindo eso, ese pastor tan lindo que predica, la pastora tan linda que es, miren eso, ese liderazgo, qué impacto, no, esto es impresionante, yo quiero. Y pues vino un deseo en mi corazón profundo y yo le decía, Dios, aquí estoy. Y empezamos a cantar esta canción de no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. Y empecé a cantar esa canción y era impresionante esa canción también de Marcos Barrientos que decía, yo lo haré, sin reservas, sin condiciones, te serviré. Y pues Dios empezó a ministrar mi corazón y yo vi en la iglesia, vino una pasión, un convencimiento sobre mi vida, pero yo creía que era así de sencillo. No solamente era el deseo, yo creía que ya deseo y quiero, entonces a ver, pónganme en el lugar de reconocimiento, pónganme a ministrar, pónganme a ver a lo que tenga que hacer. Y pues tuve que pasar un proceso, tuve que pasar y pagar un precio, tuve que aprender a despojarme, a desprenderme de muchas cosas. Tuve que darme cuenta que no era como en la oficina, que en la oficina yo llegaba, daba instrucciones y la gente hacía lo que yo les pedía y punto. Tuve que darme cuenta que en el reino, que con las cosas del Señor las cosas son a otro precio, son de otra manera, que implican un compromiso completo y total de mi corazón, que implica una responsabilidad impresionante de parte mía, que implica decir hoy sí y mañana sí y en 10 años sí y en 20 años sí y en 50 años sí. No puedo yo llegar al que, ay Dios, ya me cansé, ya no puedo, Dios, ay Dios, esto está muy duro, deme unas vacaciones, porque cuando somos llamados hasta la eternidad. Somos llamados y ese llamado tiene un respaldo divino y por eso no podemos desertar, por eso tenemos que permanecer. Número 2, además de tener un deseo por ser llamado por Dios, por ejecutar un ministerio, por hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, número 2, necesitamos el testimonio. Primera de Timoteo 3:7 dice, es necesario que tenga buen testimonio aquel que ha sido llamado por Dios. Escuche esto, pero es necesario. No es que a ver cómo se comporta, a ver ahí, ha cambiado, no, Dios necesita tal cual un testimonio total y definitivo de parte nuestro, que nadie tenga como señalarnos para acusarnos, que nadie, porque hay personas que se muestran muy lindas, muy buenas en la iglesia,
pero en la casa, en la calle, en la oficina son otras. Y Dios no quiere eso. Dios, que sí conoce el corazón. Usted puede engañar a su pastor, usted puede engañar a su líder, puede engañar a su esposa, a su esposo, pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe quiénes somos cuando nadie nos ve. Dios sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Y por eso Él viene a mirar las motivaciones de nuestro corazón. Y Él dice: ¿quieres ministerio? Debes tener un testimonio intachable, para que no se hable mal de la palabra de Dios, para que nadie venga a cuestionar la iglesia del Señor. Lamentablemente hoy día muchos líderes se han subido a servir con un testimonio de vida terrible, donde los que están afuera, no, si esos son los cristianos, yo no quiero nada, no quiero saber nada de ellos, no quiero saber de la iglesia, porque aún dentro de la iglesia se ha hecho mucho daño. Aún dentro de la iglesia se vive la doble vida, aún dentro de los ministros de Dios se vive la doble vida, la mentira, el engaño y un montón de cosas más que pues no es el tema para hoy. Entonces Dios quiere que se evidencie en mi vida un buen testimonio. Nuestra vida debe ser de testimonio a otros, a todos, no es solamente a unos, a estos que me caen bien. Es que ese es mi temperamento y así soy yo y de malas. No, Dios moldea el carácter, Dios moldea el temperamento, Dios moldea todo en nuestro interior. No nos podemos excusar en nuestras debilidades, porque por eso el poder del Señor se manifiesta y se perfecciona en nuestra debilidad. Un buen testimonio, una vida de ejemplo, una vida de inspiración. Somos las Biblias que muchos allá afuera están leyendo, y que el reino de los cielos no quede mal por su falta de testimonio. Que el reino de los cielos no sea calumniado, no sea señalado porque su vida no está acorde con lo que Dios ha establecido en su palabra. Muchas personas tienen el deseo, incluso hasta los estudios, estudian, se preparan, es que es la teología, soy teólogo, terminé, no sé qué, pero no tienen el carácter, no tienen el testimonio, y sin testimonio no hay evidencia de ministerio. Sin testimonio usted podrá, yo soy buena gente, pero ¿por qué no? Usted podrá ser muy buena gente, pero si no tiene el carácter formado por el Señor, si no tiene un buen testimonio, no hay nada que hacer. El apóstol Pablo dice que fue llamado por Dios, pero también fue llamado a apartarse. ¿Apartarse de qué? De todo lo que le estorbaba. Apartarse de todo lo que traía suciedad a su vida, de todo lo que lo contaminaba. El apóstol Pablo decidió apartarse para los propósitos divinos de Dios. Y el llamado conlleva santificación. El llamado conlleva a que nosotros nos separemos completamente para la obra de Dios. Ahora ustedes van a decir, uy, religiosa, marciana. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no nos gloriamos de la vanagloria de la vida, no compartimos de las cosas que el mundo ofrece. Porque ¿saben? Algo que algún día el Señor me dijo: lo que no te suma aquí en la tierra, te resta. Y muchas cosas te succionan la unción, muchas cosas te succionan la presencia de Dios en tu vida, te succionan la gracia y el poder del Espíritu que está sobre ti. No nos damos cuenta, porque como en este mundo todo es tan común, todo es tan normal, haga lo que quiera, disfrute la vida, eso nada es prohibido. Pero cuando nos venimos a la palabra y nos damos cuenta lo que Dios demanda de nosotros, de un ministro, de un líder, de alguien que ha sido llamado a servirle a Él, es cuando nos damos cuenta, Dios, este mundo es terrible. Y muchos cristianos lo juzgan, lo condenan, uy, qué tragedias, qué suciedad, qué violencia, pero no se dan cuenta que están siendo partícipes de las obras del mundo, que están involucrados, dándole credibilidad, aplaudiendo las obras del mundo, con sus comportamientos, con sus acciones, y aunque ellos no lo hagan, están siendo partícipes con los que la hacen. Yo no soy, es ella, pero usted se la pasa con ella, usted está con ella, usted va con él, usted va con sus amigos, los de la rumba. Eso lo está contaminando. Usted está haciendo parte de su pecado, usted está haciendo parte de las cosas que él o ella están haciendo mal, que desagradan a Dios. Y por eso la palabra dice, los que las hacen, pero también los que se complacen con las que las hacen. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Apartado. Tú tienes que apartarte.
Tienes que vivir en santidad. Tienes que vivir en obediencia a Dios. Tienes que buscar agradar a Dios. No busques agradar a los hombres, porque eso es idolatría. Busca agradar a Dios en todo lo que haces. Busca agradar a Dios con tus palabras. Hay una canción tan linda que el día que la escuché me ministró profundamente el corazón. Dice: que sonrías al mirarme, que sonrías al oírme y que sonrías cuando vengo a postrarme delante de ti, Señor. Esa debe ser nuestra oración diaria. Señor, quiero agradarte con todo lo que hago. Quiero agradarte con todo lo que tú eres. Por eso es que la Biblia menciona que el llamamiento es un llamamiento santo. Es un llamamiento de santidad. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miremos rápidamente las demandas de una persona llamada al ministerio de acuerdo a los principios bíblicos. Vamos a darle una vueltica muy rápida, porque hay personas que miran el llamado como una oportunidad y entonces creen que yo tengo el carisma, ¿por qué no me ponen a mí? Yo soy sociable, yo me llevo bien con la gente, entonces ¿por qué no me llaman a mí, no me escogen a mí? Otros creen que es la posición. Yo tengo una muy buena posición, yo tengo resuelto mi vida financiera, ustedes no saben quién soy yo. Otros dicen: pero si yo soy la amiga de la pastora, yo soy el amigo del pastor, pues ahí tengo mis influencias. Y no es así. Tenga cuidado, porque el candidato al ministerio debe ser una persona que vive totalmente en santidad. Y sabe, eso lo confirma el Señor. Cuando nosotros elegimos a alguien, es porque Dios nos lo dice, es porque Dios nos lo muestra. Y ya, si esa persona hace cosas incorrectas, ya tendrá que arreglárselas con el Señor. Y es mejor estar en manos de hombres, sino en manos de un Dios celoso y Dios que llama a cuentas. Por eso las demandas de Dios van mucho más allá que una apariencia. Las demandas de Dios quieren trascender la vida interior de una persona. Las demandas de Dios escudriñan el corazón hasta lo más profundo. A veces ni siquiera nosotros sabemos lo que hay aquí. ¿Saben por qué? Porque la misma palabra lo dice: el corazón del hombre es engañoso. Y a veces creemos que somos muy buenos. Yo tan buena, yo no le hago mal a nadie, yo bendigo, yo doy mis diezmos, yo doy a los pobres. Pero nadie conoce realmente la motivación y las intenciones de su corazón. Dice la palabra que con una mirada nosotros matamos, con una palabra matamos. Y hoy yo nunca he matado, yo no he robado, pero una actitud incorrecta. Alguna vez yo le decía a mi esposo ustedes lo conocen, es por lo mismo colérico, a veces es mal geniado. Entonces cuando viene la paloma, él dice que la paloma, cuidado, se despeluca la paloma. Yo le digo: no, tú puedes estar enojado, pero tú no puedes dejar de ser quien eres. Yo me enojo también y yo no soy perfecta, pero yo le enseño esto a los líderes: tú puedes estar enojado, pero tú debes tener control de tus emociones y tus sentimientos. No porque estás enojado vas a lastimar y vas a dañar a otro. No porque estás enojado vas a decir cosas, barbaridades de las que después te vas a arrepentir. Tenemos el Espíritu Santo que nos da el dominio propio, que nos da el control, y tú debes ser el mismo siempre, en tristeza, en dolor, en contienda, en pelea, en mal genios, riéndote. Debes ser el mismo siempre. Una persona, un hombre, una mujer de testimonio, un hombre, una mujer que no se descompone. Algo que les digo también: nada te puede tomar por sorpresa. Si nosotros caminamos con el Señor, con el Espíritu, lo que pase se me acabó la vida porque nunca me imaginé eso. No, uno de Dios, gracias. Y finalmente Dios nos va revelando y nos va preparando para lo que viene, cuando andamos en esa comunión con Dios. Entonces que nada te tome por sorpresa, porque ahí está Él, quien nos levanta, quien nos recoge si nos caemos, quien nos reconforta y quien nos da la fuerza para seguir, para avanzar. Recuerden, es un llamado de Dios, no de los hombres. Es que el pastor, mire, yo todo el tiempo que estoy acá y no se fija en mí, no me ponen a mí, no me escogen a mí. Tal vez Dios está viendo algo, está esperando que pase algo en tu corazón, está esperando que tomes decisiones radicales para que luego sí Dios te llame. Vamos a clasificar entonces estas demandas del candidato ministerial en 4 áreas. Área número 1:
el testimonio de su carácter. Testimonio en su carácter. Hablaba Timoteo y dice que debe ser una persona irreprensible, que nadie lo acuse. Ahora, el diablo es un calumniador, pero Dios muestra y nosotros sabemos cuándo es una calumnia del diablo, pero cuándo realmente la gente habla y juzga porque tiene razón. Sobrio, es una persona sobria, con cordura, que sabe tomar sus decisiones, que sabe para dónde va, porque no ve que está guiado por el Espíritu, por eso sabe para dónde va. Es una persona prudente, es prudente, no anda chismeando la situación de los otros. Ay, mire que es que le pasó a tal persona, aún dentro de los servidores. Prudencia, por favor. Es decoroso, siempre está bien presentado delante del Señor. Hospedador, es amable, pero escúchenme bien, amable con todos, no con los que le cae bien. Porque, ay, es que no, yo no puedo hablar con ella, yo no la soporto, no puedo, es que hay algo en mí que no. No, usted tiene que ser amable con todos, porque ese es el reino de Dios. Apacible, no calumniador, usted no puede hablar mal de nadie, absolutamente nadie. Debe ser honesto, sin doblez. ¿A qué se refiere este sin doblez? Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Es increíble. Los cristianos cuando se comprometen, sí, yo voy a estar y cuenta conmigo, y más se demoran en decir esto que empezar a fallar. Los 2 primeros días vienen, el primer mes, los 2 primeros meses de servicio llegan, pero ya después se les olvidó. ¿Por qué no viniste? Ay, yo avisé, yo puse un correo, o ni avisan. ¿Dónde estabas? No, estaba en otro país. Y es importante mantenernos informados, porque así por eso también pasan cosas que no supimos. Pero claro, los pastores no estuvieron ahí. ¿Cómo? Si no supimos lo que le pasó a usted. Usted nunca nos comentó, no nos llamó, y nos duele que no nos tengan en cuenta. Que es que ustedes andan muy ocupados. Eso es carreta. Sí estamos ocupados, pero siempre vamos a tener un tiempo para ustedes, que son los hijos de esta casa, que son nuestros hijos espirituales. Debe también tener vocación del servicio. Debe servir incondicionalmente. Alguna vez mi esposo nos enseñaba que usted estaría dispuesto a lavar los pies. Y sí, claro, pastor, yo le lavaría los pies. Y si le digo que le lave los pies a fulanito, ay no, pastor, ay no exagere. Tenemos que estar dispuestos a servir en todo y a todos, a todos. Jesús, siendo rey, se despojó de su título y vino y lavó los pies de los discípulos y sirvió incondicionalmente. Y sabe, usted sirve y no se le quita nada. Por el contrario, viene honra sobre usted. Usted sirve incondicionalmente y Dios le da algo especial, le da gracia, porque a eso hemos sido llamados, a servirnos los unos a los otros, además de amarnos. Amar a su prójimo. Ame incondicionalmente. En eso conocerán en que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Misericordia para todos los demás. Si usted es duro de corazón, tiene que ser ministrado primero. Señor, sáname. Señor, vuelve mi corazón de carne, porque no siento compasión por nadie, porque es que mi corazón se resiste a poder estar allí, a poder acompañar. A veces esa falta de misericordia nos hace tan indiferentes, y los otros se duelen y los hermanos lloran y están pasando dificultades y ¿qué me importa? Eso no es mi problema. Desde que yo esté bien, no siento, no me duele, entonces no siento ir a acompañarlo, no siento ir a ayudarlo. No, si algo que tiene el Señor nuestro Padre es misericordia, y por eso Él nos da misericordias nuevas cada mañana. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a ser misericordiosos con otros? ¿Por qué somos tan altivos, tan indiferentes ante la necesidad del otro? Vamos a hablar entonces, ya estos son los testimonios de su carácter. Ahora, testimonio en su familia. Testimonio en su familia. Debe ser marido de una sola mujer. Es alguien que debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y vuelvo y repito lo que dice la palabra: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Cómo lo hará? Debe enseñar a sus hijos dominio propio. Debe enseñar a sus hijos el temor del Señor. Debe enseñar a sus hijos que los principios no se negocian, que los principios no se pasan por alto, ni una vez,
porque una vez se pase la primera, van a querer saltarlos de ahí para adelante las veces que quieran. En cuanto al testimonio de la iglesia, número 3, testimonio en la iglesia. Debe ser apto para enseñar, que no sea neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo y venga sobre él el orgullo. Ay, es que a mí todos me oyen, es que a mí todos me cepillan, a mí todos me corren, me siguen. Debe ser sometido primero a prueba para ver qué hay realmente en su corazón. Debe ser fiel en todo, señores servidores, en todo, señores llamados al ministerio, fieles en sus diezmos, fieles en su pertenencia a la iglesia, porque ustedes son parte de una familia, son parte de este lugar, y usted no puede tomar decisiones a la ligera. Usted no puede venir a enojarse con los demás y a querer dejar salir sus emociones como quiere, porque es parte de una familia. Pertenencia es caminar juntos, es ser parte de esto, de esta visión, de este sueño, y por eso usted debe estar conectado. Fiel en sus tareas asignadas, fiel en su tiempo, porque eso, como la alabanza se demora casi una hora, yo tengo tiempito para llegar. No, aquí la reunión comienza a las 10 de la mañana. El sábado, el domingo el tráfico no es complicado. Madrugue un poquito más si se le dificulta, pero hágase ese propósito. Mire, usted en su trabajo no puede llegar tarde. Si usted llega a las 8:05, su jefe ya le está pasando un memorando. Entonces, ¿por qué al Señor no le corremos? Que a Él sí le deberíamos de correr. ¿Por qué al Señor no le cumplimos como debería ser si Él es nuestro jefe? Y después, si Dios bendíceme, Dios dame, Dios no llegues tarde. Pero hijo, si es que eso lo he visto en ti, tú, como a ti te gusta llegar tarde, espérame otro poquito. Testimonio en sus relaciones con los otros hermanos. Que se enojó, sí, dominio propio. El Señor dice, airaos, pero no pequéis, no pequen. Ahora, número 4, testimonio en los asuntos del mundo. Para no caer en el descrédito de la palabra del Señor, un cristiano no tiene relación con un mundano, porque ¿saben qué relación pueden tener las tinieblas con la luz? No tienen ninguna. Entonces debemos ser amables con las personas, pero no amigos de lo que ellos hacen, no amigos del mundo. No amigos del mundo y de sus pasiones, no dados al vino. Un hijo de Dios no tiene que andar tomando, emborrachándose. No, imagínese lo que puede pasar que usted esté por allá en un barcito, se me va a echar una canita al aire y se fue al barcito, y ese día, con toda la inseguridad que está pasando, vienen y atracan el bar, o hay una balacera en el bar y usted se murió. Pues usted se murió, porque el Señor dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Ay, pero yo era cristiano, ¿cómo que no? No, Dios es muy claro en su palabra, es muy categórico en su palabra, y por eso no podemos darnos esos lujos. Usted es de Cristo o es del mundo, o frío o caliente, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. ¿Y usted sabe lo que implica eso? Un día les voy a hablar, que el Señor me ha estado hablando de ese tema para la iglesia, el vomitarlos. Más adelante, en un tiempito, les voy a hablar. Es alguien que no es amigo de las peleas, pero hay cristianos que compran las peleas. A ver, ¿cómo voy yo? Necesita ayuda, y están golpeando y están lastimando y están peleando. No puede ser codicioso. Miren, ni siquiera usted, ay, yo no peleo con nadie. En su casa, ¿cómo es su comportamiento en su casa? Usted la pasa peleando con su esposa, con su esposo, con sus hermanos, con sus hijos. ¿Cómo es su comportamiento? Es alguien que no es codicioso de las ganancias deshonestas. Ay, a ver, yo le ayudo, le abro las puertas aquí de la empresa para que contraten a la suya, pero a ver, ¿cómo voy yo? Esos son ganancias deshonestas. Eso no es aprobado por Dios. No avaro, de estar pensando, a ver, el agiotista, el que presta 10 y que le devuelvan 20. Tiene una limpia conciencia. Puede dormir en paz, tranquilo, porque su conciencia está limpia. Algunos duermen tranquilos, en paz, porque su conciencia ya está tan apagada que no saben, no sienten, ni siquiera saben lo que están cargando encima, y por eso necesitan caminar con el Espíritu. En el caso mío, cuando yo empecé a sentir esa pasión por el Señor, yo quería tantas cosas, y yo quería que me pusieran en el liderazgo.
Y algo que me impactó primeramente fue el pandero, la alabanza. En la alabanza el Señor empezó a sanar mi corazón. Por eso les digo yo, la alabanza es tan importante. Dios restauró mi vida a través de la alabanza y la adoración. Yo terminaba en el piso llorando y Dios sanando, limpiándome. Y lo primero que yo le apunté, ¡ay, qué lindas las niñas de pandero! Con ese traje tan lindo que tenían uniforme, esa gloria que se desata en el poder de Dios, en la adoración. Yo decía, yo quiero ser de pandero y me inscribí, inscripciones abiertas para el ministerio. Y yo la primera que corría. Y yo empecé a estudiar, empecé a hacer cosas. Yo quería ser líder por los beneficios de los líderes. Yo veía que los líderes, viene tal profeta, entonces que venga el liderazgo de la iglesia. Yo, qué chévere, no, yo voy a apuntarme a ser líder como sea. Pero yo lejos de saber el precio que tenía que pagar, lejos de saber todo lo que yo tenía que dejar, todo lo que yo tenía que abandonar, todo de lo que yo tenía que desapegarme para ser digna de estar en ese lugar. Empecé con mis clases de pandero, empecé todo mi proceso y yo decía, ¿por qué no me ponen a tocar? Yo ya sé todos los patrones, mire, ya compré un uniforme, ¿por qué es que no me ponen a tocar? Y me decía la pastora, todavía no es tu tiempo. Y yo me ponía bravísima. ¿Cómo así que no es mi tiempo? Todas ellas allá ya están tocando. Esos que a mí no me quieren dejar, esos que en esta iglesia no me quieren, esos que en esta iglesia no me van a dar la oportunidad. Entonces, ¿esto para qué? Y yo dije que allá afuera era donde no me querían, allá afuera en el mundo era donde me odiaban. Y mire, yo llego a la iglesia y es lo mismo. Había un problema en mí, pero yo no sabía que estaba reaccionando desde mi corazón con una motivación equivocada, una motivación egoísta. Dios empieza a decirme un día, realmente yo te he llamado, pero realmente estás dispuesta a pagar el precio por el llamado. Y en ese momento de emoción yo le dije, sí, Dios, listo, yo lo quiero hacer. Y hubo un congreso, un tiempo muy tremendo con alguien que se llamaba Guichebro, un hombre tremendo, un pastor del Avivamiento de Canadá. Yo no sé si Jorgito se acuerda. Fue un tiempo tremendo con ese hombre. Dios empezó a ministrar mi corazón y mi vida, porque saben, yo ya llevaba 5 años en la iglesia, pero yo tenía un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Yo seguía en la rumba, con mis amigos, con el licor, con los vicios, con estas cosas, con otras, porque yo decía, la iglesia es el domingo y ya. Y pues sí, yo amo al Señor y adoro al Señor y quiero servirle al Señor, pero yo puedo seguir acá con lo mío. Es que la rumba, el baile es tan lindo, tan chévere, tan bueno, es que uno la pasa tan bien, es que allá están mis amigos, los que me quieren, los que me aceptan, es que allá en la iglesia es muy religiosa, uno le exigen mucho. Es que no, tampoco, yo creo que los santos son los que tienen, o los pastores son los que tienen que vivir en esa santidad, pero yo todavía no, yo estoy muy joven y tengo que disfrutar la vida. Pero ese hombre, Guichebro, hizo un llamado alguna vez y dijo, Dios está llamando a caballos de guerra, y mi esposo les ha compartido de eso. Y fue impresionante, yo sentí que algo me paró de la silla y yo fui la primera que caí allí arrodillada. Y Dios empieza un proceso conmigo a partir de ese momento. Mire, yo tuve que empezar a limpiarme del mundo, de la música, del secular, del baile. Tuve que empezar a cortar amistades. Tuve que terminar una relación porque yo estaba ennoviada. Todo eso me lo empezó a pedir Dios. Yo le decía a Dios, me duele, pero lo que tú quieras te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Y Dios me decía, a santidad te he llamado. Y yo decía, sí, Dios, haz lo que tengas que hacer, porque yo quiero vivir para ti. Y fue impresionante porque en medio de ese llamado empieza una prueba terrible en mi vida. Por eso les digo que hay que pagar un precio. Yo empecé a dejar todo, pero asimismo empecé una situación financiera. En mi corazón había amor por el dinero. ¿Por qué? Porque yo tenía unos papás que me dieron todo. Y cuando yo empecé a trabajar, yo ganaba mi sueldo y sin embargo mi papi me decía, ¿qué necesita? Le doy lo del transporte, le doy lo de los almuerzos, le doy todo. Y yo tenía mi sueldo libre. Entonces eso hizo que yo empezara a aferrarme al dinero y que tuviera amor por el dinero. Y cuando empiezo este proceso, yo tenía un cargo tremendo porque yo terminé ingeniería industrial con énfasis en mercadeo y tenía un cargo muy bueno, ganaba muy bien. Y cuando empieza este proceso, ¡pum!, perdí mi trabajo. Primer punto. Segundo, empieza una escasez total de todo. Yo quería ir a la iglesia y no tenía para el bus. Después de que yo andaba solo en taxi o en carro, no tenía para el bus.
Y yo, ¿cómo es esto? Y empezó a pelear con Dios. Tú me llamas, yo dejo todo, vengo a la santidad y tú me tratas así, Dios. No es justo. Dios, pero ¿por qué haces esto conmigo? Y Dios empieza a recordarme, mire, la ropa se me acabó, los zapatos por debajo se me esfondaron, le hicieron huequitos. Y yo decía, no, ¿cómo es posible esto? ¿Esto es testimonio de un hijo de Dios? Yo le decía a Dios, no, esto no puede ser. Y yo llegaba y hoy no voy a la iglesia con los zapatos rotos, y yo siempre termino en el piso llorando y me van a ver los zapatos rotos. Y sin embargo yo, no, Dios, yo te amo. Y allá llegaba a la iglesia y allá tirada en el piso llorando y mis zapatos así. A mí se me olvidaba en el proceso que tenían los zapatos rotos. Y fue impresionante. Mire, Dios empieza a recordarme, ¿te acuerdas cuando tú no valorabas lo que yo te daba? ¿Te acuerdas cuando tú, sabes, empezaba, a mí se me caían las monedas y yo, eso son monedas, yo no las recojo? Y después cuando necesitaba coger el bus, me faltan 100 pesos, 200 pesos. Y el Señor, ¿recuerda? Y yo, sí, Señor, perdón, tienes que transformarme, tienes que cambiarme, tienes que limpiarme. Y fue impresionante. Pasé 500 hojas de vida por todo el país. Nadie me llamaba, nadie. Yo decía, pero tan mala soy, ¿qué pasó? Vino la mala suerte. Todo eso declaraba. Cuando en la iglesia me dicen, bueno, te vamos a contratar para que trabajes en la iglesia. Yo, no, esto es una bendición. ¿Cómo así? El sueño de mi vida, trabajar en la iglesia, qué emoción. Y me llaman y me dicen, pero no te vamos a pagar ni un peso. Y yo, bueno, no importa, te vamos a dar el seminario bíblico a cambio de tu trabajo. Y yo feliz, está bien. Y empiezo mi proceso de estudiar. Mire, Dios empieza a proveer de una manera. Yo no tenía plata, pero las fotocopias que yo necesitaba para cada lección me las dejaban en la portería del edificio de mi casa. Yo no sé quién, yo no sé cómo. Me daban lo del bus. ¿Quién? No, éramos buenos amigos, pero no, él estaba en su cuento, yo en mi cuento. Y aparecía mis 1,000 pesitos en el bolsillo para el bus. O sea, impresionante todo lo que el Señor hizo. Pero en ese proceso de desprenderme de todo, Dios tuvo que quitar todo apego al mundo, todo apego al dinero, todo apego a depender de otras personas, y empecé a ver a Dios como mi sustentador, como mi proveedor, como el que me acompañaba, como el que me daba todo. ¿Saben? Yo terminé mi seminario bíblico, 2 años y medio trabajando en la iglesia sin plata, sin nada, y de repente empiezan a llamarme de todas las empresas que yo había pasado las hojas de vida antes. Yo decía, no, yo ya no quiero trabajar, yo ya no quiero, estoy feliz, yo ya no quiero. Y el pastor me decía, Consuelo, ve, es hora de que salgas al mundo. Dios ya te limpió, es hora de que regreses. Yo le decía, no, pero es que yo soy tan feliz aquí en la iglesia, pero es que no te pagamos plata. No me importa, yo ya no trabajo por eso, ya no me interesa eso. Me decía, tienes que ir porque Dios te va a probar, Dios te va a probar, va a probar tu fidelidad. Y salí, yo, bueno, está bien, como a las malas me toca salir de la iglesia, ir a trabajar a esa empresa. Me contrataron en una empresa y fue impresionante porque empecé el proceso, pero ya con una óptica diferente. Ya pude ser bendición en ese lugar, pude hablar de la palabra del Señor. Fui promovida a los 3 meses, fui promovida a los 6 meses, fui promovida. Ya tenía la gerencia de la empresa. Yo decía, pues ya, o sea, ya. No quiero más, yo ya no aspiraba lo que antes había anhelado. El poder, el sueldo bueno, el ser reconocida, ya no me importaba eso. Entonces finalmente, estando en la gerencia y todo, un día dije, cuando estábamos embarazados ya con Juan, yo le dije a mi esposo, yo quiero quedarme en casa con mi hijo, yo no quiero salir a trabajar, porque ese es el diseño de Dios. Y mi esposo, oh Dios mío, ¿cómo así? Como es todo eléctrico todo, no, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? Nosotros nos casamos con el presupuesto de los dos, tu sueldo y mi sueldo, y yo ganaba más. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tú traes la mayor parte? Yo le dije, mira, yo no sé, oremos, amor. Yo le decía, amor, oremos porque sea el diseño, pero no, bueno, está bien, esperemos, falta igual 2 meses para que nazca Juan. Y pues mi esposo al otro día viene y me dice, lloró yo, Señor, háblale, porque no es con Biblia, es con oración. Me arrodillé y, Señor, háblale al corazón. Al otro día mi esposo llega y dice, sí, ya Dios me habló, te vas a quedar en casa con Juan. Y yo, renuncio. Pasé la renuncia a mi oficina y mire, he podido ver el poder de Dios todos los días de mi vida, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno,
porque Dios nos sustenta. Mi esposo decía, ¿con qué vamos a pagar el arriendo? No sé, yo le decía, no sé, Dios provee, Dios es proveedor. Me monté un negocio en la casa, yo decía, yo tengo que hacer algo desde mi casa, y en el conjunto contraté una lavandería que venía y me recogía la ropa de todos los vecinos y me golpeaban en la casa, traigo la ropa, y me la llevaban, y fue tremenda bendición. Llegué a hacer mensualmente más dinero que lo que estaba ganando en la oficina. Mi esposo decía, ay, sí, esto es la voluntad de Dios. Yo le decía, claro, es que Dios provee, Dios nos prueba, pero Dios manifiesta su amor y su poder. Y fue impresionante, pero Dios nos llama y tiene grandes bendiciones. Yo sé que les ha dado grandes promesas, pero una cosa es cuando nos da la promesa y otra cosa es cuando la cumple. ¿Cuánto tiempo se demora entre la promesa cuando nos dice y cuando la cumple? Depende de mí, depende solo de mí, porque Dios tiene que procesarme, porque Dios tiene que limpiarme, porque Dios tiene que convertirme en la persona ya ideal y capacitada para recibir la promesa. Tal vez tu promesa no ha llegado, te quiero decirte, tal vez no estás listo, no estás lista, y procura con diligencia prepararte, y Señor, termina de hacer tu obra, termínalo, porque los tiempos son cortos, porque los tiempos son malos, y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que ver al Señor y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer aquí en la tierra. ¿Qué tal el Señor apareciera mañana? Usted se va a venir delante de Él y va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos primeramente? ¿Qué hiciste con tu casa? ¿Y usted qué le va a decir? Ay, estaba tan ocupado trabajando, sufriendo con los problemas, con los conflictos. No, tenemos que, Señor, ¿qué puedo hacer hoy? Dime qué puedo hacer hoy. Limpia mi corazón, limpia mis actitudes, cámbialas, cambia mi carácter. Yo era la niña de papá, ¿saben? Yo estaba acostumbrada a que todo me lo hiciera. Mi papi me consintió tanto en la vida. ¿Qué quieres? Y yo, ¿cuánto eso? ¿Cuánto vale? Me decía, no pregunte cuánto vale. Si lo quieres, cógelo, pídelo. Y así me acostumbré toda la vida. Era una niña caprichosa, una niña que después con mis conflictos me volví rebelde, no me sometía a nada, no me sometía a nadie. En la iglesia solamente quería los beneficios, porque quería figurar, porque veía cómo otros figuraban. Y Dios tuvo que cambiar, limpiar todas esas cosas en mi corazón para convertirme en la persona ideal, para poner un ministerio en mi corazón. Tuve que dejar los vicios, la música secular, y saber que Dios creó la música, pero el enemigo la tergiversó totalmente. Por eso la música glorifica pecados, la música glorifica a Satanás, a sus demonios, a este mundo. Y muchos cristianos siguen allá bailando y cantando las canciones de este mundo que glorifican es al diablo, que glorifican al rey de este mundo que es Satanás. Número 3, hemos hablado, número 1, del deseo, número 2, del testimonio, número 3, la prueba. Primera de Timoteo 3:10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Debemos ser sometidos primero a prueba, porque usted puede creer estar listo, pero solo Dios lo sabe, si realmente usted está listo para avanzar, para continuar y para mantenerse en santidad. El llamado debe ser probado. Dios nos prueba para saber si estamos dispuestos en verdad a servirle, y que no sea algo emocional, porque a veces somos muy emocionales y por una prédica, por algo, ay, yo sí quiero, tan bueno eso, pero después ya cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida, ay no, esto es muy harto, como que llegar tan temprano a la iglesia a las 8, los del montaje, las alabanzas, ¿no? ¿Cómo así? Si la reunión es a las 10, ¿cómo así que formados? ¿Cómo así? Y no estamos dispuestos a pagar el precio. Primera de Corintios 11, 19 dice, Primera de Corintios 11, 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Dios permite conflictos aún dentro de la iglesia, en toda familia hay discusiones, en toda familia hay problemas, y aún en la familia de la iglesia Dios permite que haya roces entre los hermanos. ¿Para qué? Para probar el corazón. Dios quiere probar tu actitud. ¿Cómo reaccionas ante esa situación? ¿Cómo reaccionas con tu hermano ante ese problema? ¿Por qué? Porque sientes que te violaron tus derechos, porque sientes que no hicieron las cosas como tú esperabas, porque sientes que, como vimos de sentimientos, entonces por eso nos afecta tanto nuestro ego, nuestro orgullo.
Y por eso Dios permite que pasen esas cosas para ver cómo es mi reacción. Dios permite la pelea entre esposos para ver cómo es el trato entre ellos, qué hay en su corazón. Dios permite la pelea al interior de los hermanos de la iglesia para ver cómo reaccionan. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Cuando no reaccionamos bien, empieza a afectar la unidad de la iglesia. Ay, pero yo no he dividido a nadie, pastora, yo no he hecho. No, pero el solo hecho de tener un mal ambiente emocional ya está afectando el fluir del Espíritu, ya está trayendo, está provocando algo al interior de la congregación. Y por eso debemos estar en paz con todos, por eso debemos amar y soportarnos todos, soportarnos los unos a los otros. ¿Que hay personas más difíciles de amar? Esas personas que son más difíciles de amar son las que más amor necesitan, son las que más amor, porque no han sido amadas y por eso reaccionan así, por eso son así, por eso son ofensivas o por eso reaccionan en contra de lo que usted está diciendo o de su autoridad. En los desacuerdos sale lo que está realmente en el corazón. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay un precio que pagar, tenemos que todos pasar por un desprendimiento de relaciones, de cosas que sabemos que no nos dejan avanzar, que nos están anclando, que nos están contaminando y que no nos dejan cumplir con lo que Dios quiere. Un sacrificio es estar dispuesto a pasar por el fuego, a pesar de lo que sea, para ser refinados. El ministerio es duro, ¿saben? El ministerio es pesado. El ministerio viene con un combo. El ministerio viene con el combo de la ingratitud, de la soledad. Nosotros en muchas ocasiones con mi esposo nos sentimos solos. Sabemos que tenemos una familia, pero ese es el precio del ministerio: sentir soledad, sentirnos solos, sentir que a veces no hay nadie que nos dé una mano para levantarnos cuando sentimos que desmayamos, cuando sentimos que todo se está derrumbando alrededor. Pero es parte del combo y lo hemos entendido, y por eso en esos momentos que nos sentimos así, Dios, te tenemos a ti, tú eres todo y tú eres suficiente, y de la mano de Él persistimos, avanzamos y seguimos. Nos convertimos en el blanco militar del enemigo, porque sabe el enemigo que si tumba la cabeza, tumba toda la casa. El enemigo sabe, si tumba la cabeza, derriba toda la fe de todos los demás, y por eso está dándole tan duro a las cabezas, a los grandes hombres de Dios que han caído, y se cae tras de ellos toda su congregación, todas las personas que están bajo Él. Esto implica sacrificio. Sí, el ministerio implica sacrificio. Tenemos que sacrificar a muchas veces lo que más amamos. Muchas veces tengo que sacrificar el tiempo con mis padres, con mis hermanos. Los amo profundamente y en momentos de dificultad siempre he querido estar ahí. Sin embargo, el sacrificio implica eso: ir a donde el Señor nos llama porque nos necesita, estar donde el Señor quiere que estemos, pagando el precio de tal vez no poder acompañar, no estar en un cumpleaños, no estar en una fecha especial, pero eso es parte del precio que tenemos que pagar. Hechos 9:16 nos dice: porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El mismo Señor le muestra a Pablo, hablándole a Pablo: yo te mostraré, Pablo, cuánto es necesario que tú padezcas por mi nombre. El apóstol Pablo habla de los que habla en este versículo que les voy a leer a continuación, de los supuestos superapóstoles, esos que se dicen llamar superapóstoles, pero que solamente dan instrucciones, los que solamente dicen lo que se tiene que hacer, los que no se involucran con su iglesia, los que no se involucran con el reino, los que no se involucran a servir, porque creen que el apóstol es un título y entonces es solo, como dice mi esposo, béseme el dedo gordo del pie y no más. Y Dios quiere, el que más alto está, más tiene que servir, más tiene que dar, más tiene que entregar. Segunda de Corintios 11 del 23 al 27 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante,
en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos de muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Allí está la historia de Pablo. Sin embargo, nada de esto lo detuvo. Nada de esto lo detuvo. Por el contrario, él cada día estaba más impulsado a hacer lo que Dios lo había llamado a hacer, a servir en el reino, a traer, a predicar la palabra, a extender el evangelio del Señor para que la gente, para que los perdidos fueran salvos. A pesar de lo que le hicieran, él seguía declarando la salvación porque pensaba en el Dios que lo había llamado. Pensaba en el llamamiento santo que Dios le había hecho a él y que él tenía que dejarlo todo por él. Entonces, bienvenidos al ministerio. Bueno, no, a nosotros no nos ha tocado tan duro. Dios es bueno. Hemos pasado cosas difíciles, pero Dios ha estado allí. Y Dios sabe, Dios no nos da más de lo que podamos resistir. Dios es fiel. Número 4, la carga. Dios mío, se me pasó el tiempo, ustedes me hacen hablar mucho. Carga, número 4. Pablo tenía una carga permanente por la iglesia que lo impulsaba a seguir en el ministerio. Segunda de Corintios 11:28. Segunda de Corintios 11:28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Colosenses 2:1. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Gente que ni siquiera, de verdad es impresionante Dios cómo nos pone a interceder, gente que ni siquiera conocemos, y Dios nos levanta a cualquier hora de la madrugada a orar e interceder por esa persona. Pero yo no la conozco, ¿quién será? Porque Dios ama a sus hijos y pone personas que intercedan y oren por esa persona, por esa necesidad. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Carga es un peso que sentimos en nuestro corazón por alguna necesidad, y eso debe existir en tu corazón. Carga tal vez por los hombres tienes tú, por las mujeres, por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños del corazoncito, por la iglesia infantil. Nosotros oramos para que los niños vean maestros comprometidos, que tengan carga por ellos. Los maestros que están en la iglesia infantil son personas que han pagado un precio, y nosotros hemos revisado que tengan un llamado con los niños realmente, que tengan un llamado. No es gente voluntaria que, a ver, como no tengo nada que hacer, aquí estoy. No, debe haber un llamado genuino hacia el ministerio de los chiquitos. Nehemías recibió un llamado de Dios para construir los muros de Jerusalén, pero ¿saben cómo recibió esto el llamado de Dios? Porque cuando Nehemías vio destruida la ciudad, dijo: ¡oh, Dios mío, Jerusalén, Jerusalén, cómo me duele verte destruida! Y Dios vio la carga en el corazón de Nehemías, y por eso le dijo: Nehemías, sé tú el restaurador de Israel, perdón, de Jerusalén. Número 5, don y talento. Don y talento. Porque tenemos que mirar nuestras habilidades, tenemos que mirar nuestras capacidades. Dios nos dota, Dios nos ha dado a todos algunos talentos, algunos dones para el desempeño del llamado. Primero de Timoteo 3:2, por ejemplo, primera de Timoteo 3:2 dice: apto para enseñar. Y esto es apto de aptitud, no de actitud, porque ya les hablé de actitud, que Dios tiene que limpiar nuestras motivaciones incorrectas, Dios tiene que mudar nuestro corazón, pero ahora estamos hablando de aptitud. Yo sí soy bueno para esto, porque yo puedo querer, yo puedo anhelar, pero si no tengo el don, estoy en el lugar equivocado. Y hay personas que tienen los dones, pero no, tú eres bueno, no, pero es que eso no me gusta, yo quiero es enseñar, yo quiero es esto. Y no se dan cuenta para qué están hechos, para qué fueron hechos aquí en la tierra. Aunque se tenga el don, se debe perfeccionar. Algo que nos enseña Jorgito es: tú tienes eso, pero estudia, avanza, estudia. Tienes que seguir creciendo, no te quedes con lo que tienes, porque tienes que crecer.
Estos dones nos conducen a encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso es tan importante conocernos. Dios, ¿cuáles son mis dones? Y algún día, en algún tiempo yo decía, yo no tengo ninguno. Cocinar de pronto, porque me gusta cocinar. Y todos, sí, cocina rico, me decían en la casa. Pero yo decía, ¿pero qué otro don? Yo no tengo dones, Dios. Yo no tengo. Y cuando Dios empieza a mostrarme los dones, yo creía que se estaban burlando de mí. Pero ¿cómo me están diciendo eso? Yo no creo. Hasta que el Señor me convenció de lo que había puesto sobre mí. El rey David tenía un don tremendo para componer canciones, y fueron las canciones que dejó registradas en los salmos, que son bendición hoy día para la iglesia. Hasta hoy día se siguen recitando, se siguen cantando y traen un impacto espiritual sobre nosotros cuando las declaramos, cuando las cantamos, cuando las leemos y las proclamamos, que podemos ver el poder de esos dones que Dios puso en David. Y así como lo hizo con él, los dones que Dios te ha entregado pueden dar mucho fruto si tú te dispones a hacer lo que Dios quiere hacer, a limpiar, a desprenderte, a vivir en esa santidad y también aceptar el llamado que Él está haciendo para tu vida. Que ningún temor, que ningún rechazo, ninguna descalificación en el pasado en tu vida entierren los dones que el Señor te ha entregado, porque muchos enterraron sus dones por frustración, por rechazo, por temor. Y Dios hoy quiere venir a desenterrar los dones y los talentos que tú has sepultado, por vergüenza también, tal vez por temor, por miedo, por desaprobación, porque alguna vez te desaprobaron y eso quedaste marcado, creó un complejo en tu vida que no te ha dejado avanzar y desarrollar tu don. Número 6, reconocimiento de parte de la iglesia. Un ministro que es llamado es reconocido por la iglesia, es reconocido por los pastores, por la autoridad espiritual del lugar. El Espíritu habla al corazón y aún a la iglesia le va mostrando, este sería un buen candidato, este reúne los requisitos. ¿Por qué? Recuerde, por su testimonio, por su testimonio. Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Oren, iglesia, oren por las figuras de autoridad, oren por el liderazgo, porque Dios demanda esto. Hechos 13:2 dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu da testimonio. El Espíritu es quien hace que nosotros llamemos. El Espíritu Santo es quien pone en la iglesia cuáles personas son las que tienen un llamado ministerial. La iglesia comienza a ver los candidatos, el Espíritu Santo revela y muestra. Timoteo tenía un reconocimiento delante de la iglesia, ¿saben? Primera de Timoteo 4:14. Como Timoteo tenía un reconocimiento delante de la iglesia, por eso Pablo vino e impuso sus manos sobre él para que recibiera el poder. Primera de Timoteo 4:14, por eso Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces hay un reconocimiento delante de la iglesia. Número 7 y último, vocación. Debe haber una vocación. Si no hay una vocación, es lo que hace que tú te canses. Si no hay una vocación, es lo que hoy estés aquí, mañana quieras estar en Santa Marta, el otro año en Miami. No, debe haber una vocación. Y Dios, voy a estar donde tú quieras que yo esté. La vocación implica ocupación permanente. La vocación implica dedicación, dedica resistencia, soportar. Mi esposo a veces dice: amor, ¿cómo estás de canoso? Ay, sí, todas las canas que me sacan esas ovejas. Es cierto. De verdad, porque nosotros queremos ver tantas cosas en ustedes y oramos y hacemos, y cada cosa que planeamos, construimos, todo está enfocado y pensando en ustedes, para que crezcan, para que avancen en el reino, para que se equipen, para que tengan mayor conocimiento y para que tomen la decisión correcta en sus vidas. Si usted es llamado al ministerio, debe ocuparse de él. No podemos entregar las obras de nuestro tiempo. No es que yo estoy ocupado. ¿Sabe? Dios llama a los ocupados. Usted dice: como no tengo nada que hacer, ahora sí, a ver qué me ponen a hacer.
No, Dios llama a los que más ocupados están para decir: te necesito, te necesito. Zapatero a tus zapatos, los llamados al ministerio, porque nuestro tiempo debe ser completo en el ministerio. Pablo fue llamado al ministerio y al comienzo de su ministerio él trabajaba haciendo carpas. Sin embargo, llegó el momento donde Dios le dijo: Pablo, ya no tienes tiempo de tus carpas, confía en mí, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar. Y Pablo escuchó la voz de Dios y dijo: lo que tú quieras, Dios. Ya había tenido un encuentro personal con él y por eso confiaba plenamente en él. Por eso abandonó su trabajo y quiso seguir al Señor con todo. Por esto Pablo mismo dice en 1 Corintios 9 del 13 al 14. 1 Corintios 9 del 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces recuerda, Dios llama en medio de la zarza, Dios llama en medio del fuego, Dios llama en medio de la prueba, en medio del apretón económico, en medio de la dificultad, pero también llama cuando más ocupado estás. Solamente oro para que tú estés listo a escuchar la voz de Dios cuando Él te llame. Y si te ha llamado, que recapacites y le digas: Señor, perdóname porque he dejado pasar el tiempo. Perdóname porque no me he movido conforme a tu propósito, no me he movido conforme a tus planes. Dios necesita una respuesta de parte de nosotros y usted verá qué respuesta le va a dar. Algunos desean el ministerio tal vez porque por la posición, pero no están dispuestos a ejecutar el oficio. Otros quieren el ministerio por su nombramiento, pero no están dispuestos a servir. Otros por un título, pero no quieren el compromiso. Sí, yo los apoyo, yo los ayudo, pero ahí estoy ocupado, pero hoy no cuenten conmigo, pero no puedo esta vez. Si no se es fiel en lo poco, ¿cómo vamos a ser promovidos? Si tú no has sido fiel en lo poco, ¿cómo crees que el Señor te va a llamar o te va a confiar algo? Porque no lo vas a terminar, porque vas a seguir con obras inconclusas. Por eso Dios necesita que te comprometas 100%. Cuando hay un llamado se reflejará una verdadera vocación y hay una pasión y tú corres hacia eso. Y no importa si tienes que madrugar, si tienes que trasnochar, si no hay descanso, si tienes que trabajar tus días festivos, si tienes que hacer lo que sea, tú estás allí. No importa si tienes que sacar tu dinero para invertir en el reino, no importa. Cuando hay un llamado, tú haces lo que sea por aquel que te está llamando. Tú haces lo que te está llamando te pide. Y por eso, de eso se trata el verdadero llamado. Circunstancias difíciles pueden venir, pero por eso 2 Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto está escrito para que en esa área también nos preparemos. Vendrán dificultades, vendrán tropiezos, pero no tememos porque vamos de la mano de aquel que nos llamó, de aquel que nos ha llamado a lealtad, de aquel que nos ha llamado a servirle incondicionalmente, de aquel que nos ha llamado a entregarle todo, sin reservas, sin condiciones, para su gloria. Pongámonos en pie, por favor. ¿Cómo saber si tenemos un llamado? Recuerde el deseo, mi testimonio, la prueba, voy a ser probado, la carga, ¿qué te apasiona? ¿Qué arde en tu corazón? El don que Dios te ha entregado, el reconocimiento de parte de la familia espiritual y la vocación. Cierren sus ojos allí, por favor, pónganse en pie. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por hablar a mi corazón, por hablar a mi vida. Gracias porque tú estás aquí, Señor, inquietándome, porque hace rato me has venido hablando de esto. Pero, Señor, no he sabido cómo hacerlo. No he sabido cómo entrar en tu propósito. No he encontrado los dones y los talentos que tú me has entregado, Señor. Tengo deseo, tengo pasión y he soñado y he anhelado, pero también me da mucho miedo comprometerme. Hay cosas de mi pasado que no he soltado. Mi testimonio no es un testimonio de vida que te glorifique, Señor. Hay tantos cambios que tengo que hacer en mi interior. Cambios en mi carácter, en mi forma de tomar decisiones, cambios radicales con respecto del mundo. Vamos, habla allí audiblemente con el Señor. Cambios en mi forma de ser, mi forma de responder, mi forma de hablar, mi forma de tratar a la gente. A veces quiero que todos me sirvan, pero no estoy dispuesto a servir. Quiero que todos me hagan, Señor. Yo creí que el llamado era como en la oficina, llegar a dar instrucciones,
llegar a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero hoy has hablado a mi corazón. Y yo te pido, Señor, si hay un llamado para mí, cámbiame, múdame, Señor, transfórmame. Si hay un llamado para mí, haz lo que tengas que hacer. Estoy dispuesto a desapegarme, estoy dispuesto a romper relaciones, estoy dispuesto a dejar esas cosas, a la vanagloria de la vida. Estoy dispuesto, Señor, a comenzar de nuevo. Señor, capacítame, dame pasión por ti. Quiero tener un encuentro contigo cada día, Señor. Cada día quiero buscarte, cada día quiero verte. Quiero perderme en tu mirada, quiero que me abraces, quiero que me hables al oído, quiero que me enseñes, quiero que me digas, Señor. Quiero crecer en mi relación contigo, porque sé que este llamado necesita una relación personal, porque sé que este llamado necesita saber lo que está en tu corazón, porque sé que este llamado necesita saber y escuchar la voz de tu Espíritu. Hazme sensible a tu voz, hazme sensible a tu voz, Señor. Pon la carga, pruébame, Señor, pruébame y mira si soy apto. Pruébame, Señor, limpia mi corazón, límpiame aún de los pecados que me son ocultos y libera mi entendimiento, Dios. Ya no quiero seguir en esta pasividad, ya no quiero seguir en esta quietud de mi vida, Dios. Yo quiero avanzar en el reino, yo quiero alcanzar tus propósitos, quiero hacer tantas cosas que he soñado, que se han quedado en sueños porque han pasado los años. Llevo años, Señor, calentando esta silla en la iglesia. Llevo años queriendo hacer tantas cosas, pero se han quedado solo en anhelos, en deseos. Hoy quiero que tú me hables, hoy quiero que tú me convenzas, hoy quiero que tú me pongas como un explosivo en mi interior, Señor, para que explote todo lo que ha estado dormido, para que salga todo, Señor, a la luz de tu palabra y pueda alcanzar tus promesas y pueda hacer lo que tú me has llamado a hacer. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, porque sé que esta respuesta depende de mí. Depende de mí, Señor. Y si tú crees que Dios te ha hablado, yo quiero que le digas, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Voy a hacer lo que tú quieras. Voy a hacer, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Solo, Señor, tómame de la mano, tómame fuerte, porque si me caigo, yo quiero que por favor me levantes. Si me quiero quedar atrás, yo quiero que tú me esperes y me levantes. Señor, avanza conmigo, camina conmigo. Yo te creo a ti. Yo quiero servirte, yo quiero servir en el reino, yo quiero servir en la iglesia. Pongo a disposición mis dones, mis talentos. Pongo en tus manos, en el altar tuyo, Señor, mi vida entera, mi corazón, mi carácter, mi testimonio, Señor, además del deseo que tengo. Pongo en tu altar, Señor, mi vocación. Y tú dirás para qué te puedo servir. Tú dirás para qué soy bueno. Haz lo que quieras hacer, Señor. Yo quiero que renuncies a todo temor. Yo quiero que renuncies a todo miedo que se ha levantado en tu corazón, a toda mala impresión de otros casos tal vez que has tenido que ver, cómo ministros les han destruido su vida, cómo les ha tocado tan duro, cómo el ministerio ha sido tan difícil para otros. Yo quiero que renuncies a esos miedos. Vas a decir, en el nombre de Cristo Jesús, renuncio al temor, renuncio al miedo que me impide tomar la decisión. Renuncio al miedo que me impide dar el paso a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Renuncio al miedo al compromiso. Renuncio al miedo a dedicar mi tiempo. Renuncio al temor que ha querido venir por las impresiones que otros han dicho en el pasado, por los juicios que han traído sobre mí, por las críticas, por las situaciones familiares que pueda estar pasando. Hoy renuncio a todo obstáculo, a toda oposición y te pido, Señor, haz tu voluntad. Haz como tú quieras, Señor. El Señor está aquí mirándote y Él toma muy en serio lo que tú le dices. Hoy es necesario que retomes lo que te he entregado, te dice el Señor. Hoy es necesario que retomes. No puedes seguir allí escondiéndote. No puedes seguir allí detrás de ese árbol haciendo cocos. Tú sabes que yo te llamé. Yo te he llamado. Y es el tiempo que desentierres esos dones, esos talentos que yo te entregué. Es el tiempo que te levantes y confíes
Es el tiempo de que te enfiles en el ejército de Jehová, en las filas del ejército de Jehová, porque el Señor tiene planes contigo, grandes planes, ni tú te imaginas lo que Dios quiere hacer contigo. Solo preséntate delante de Él como ese soldado irrepresible, como ese soldado sin mancha, sin arruga, dispuesto a lo que sea por Él, dispuesto a darle todo y a entregarle todo a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te amamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies todo lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto que estar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo, y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto estar a tus pies. No hay lugar. Gracias, Señor. Oro por la iglesia. Señor, llévalos en completa paz a lo largo de esta semana. Que puedan ver tu poder, que escuchen tu voz, que puedan ver tus ojos, Señor, cómo se fijan sobre ellos en todo tiempo, en todo momento, en toda necesidad. Te doy gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros, tus hijos. Te amamos, te exaltamos. El corazón del Padre